Pues nuestro proyecto se llama RDAI y nuestra misión es llevar intereses programables. Entonces, como el dinero programable que fue Bitcoin y es Ethereum, nosotros queremos llevar la programabilidad a las tasas de interés. Entonces, permitirte hacer más con tu interés. Entonces, el DeFi, ¿qué es? Es volver a construir productos financieros utilizando smart contracts en la red de Ethereum. La idea es hacer productos que pueden ser transfronterizos, que no necesiten confianza en el operador y que se puede acceder a ellos sin pedir ningún permiso. Entonces, estaba hablando antes con el señor de Santander y claro, ellos cuando hicieron su emisión de bonos tenían una whitelist. Podían acceder los usuarios que ellos decidían y así es en el banco. Pues aquí no. Aquí cualquiera puede acceder. Puede ser una persona aquí, una persona en África, en Asia, puede ser un bot. Pues no se sabe, es todo anónimo, no se sabe quién son los operadores y no hay ningún permiso que pedir a nadie. Entonces, se están construyendo muchísimos proyectos, pero realmente muchísimos. Esa es una pequeñísima parte de los que hay. Son los principales, en mi opinión. Y son, desde luego, MakerDAO, como comentaba Peter. Es una moneda estable, anclada al dólar. Lleva 18 meses bastante estable. Fluctúa, pero no fluctúa mucho. Se queda entre, creo que 995 y 1005. Me refiero, fluctúa muy poco. Y lo hace de forma totalmente descentralizada, no tiene un banco lleno de dólares, tiene un banco lleno de Ethereum y un smart contract que maneja cómo se efectúa la emisión de nueva moneda. Es totalmente descentralizado, es una pasada. Y luego tenemos protocolos de préstamos, esos son los que voy a comentar ahora. Esos protocolos esencialmente lo que hacen es hacer préstamos. Entonces, hay alguien que quiere dinero, deposita un colateral, obtiene un préstamo y el dinero que se le presta es dinero que puso otra gente, son depósitos. Entonces tienes por un lado los depositantes y por el otro los que piden préstamos. Luego hay sintéticos y derivados que son mucho más complicados de entender, pero son muy interesantes y ahí es donde estamos viendo un montón de innovación. Hay gente que está lanzando derivados de cualquier cosa. Y hablamos realmente de cualquier cosa. O sea, no es el banco o el broker financiero que hace cosas que siempre tienen sentido. Aquí hay muchas cosas que no tienen ningún sentido. Son prácticamente creatividad pura. O sea, usar protocolos financieros con tokens que no tienen necesariamente que ser un activo financiero. Igual son tokens con un valor totalmente ficticio. Y os aseguro que vamos a ver unas cosas súper interesantes. Nos comentaba antes el chico de Together que ellos están lanzando monedas comunitarias. Y claro, el dinero, pues lo entendemos todos. El token, como que fuera los puntos del supermercado, también lo entendemos todos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a utilizar esos tokens con productos financieros? ¿Qué pasa cuando empiezo a lanzar sintéticos usando de respaldo los puntos de la compra? O sea, y eso se puede hacer, o sea, es todo sin permiso, es todo código abierto. Es algo que en un hackathon, como decía Jesús, 3 chicos se ponen, una idea loca, la lanzan y tienen liquidez inmediata. Vamos a ver unas cosas muy locas. Bueno, RDAI y LSDAI son mis proyectos, Synthetix es ahora mismo un proyecto muy, muy grande, Market Protocol es un proyecto que me encanta, donde se puede tener apalancamiento teóricamente infinito, sin tener llamadas de margen y sin tener un custode, sin tener que identificarse ni nada. O sea, innovación. Bueno, mercados de predicción, exchange como Uniswap que comentaba antes Jesús. Tenemos una empresa de seguros, aunque no es del todo descentralizada, pero están haciendo algo muy interesante. Y luego hay muchos de inversión automática. O sea, evidentemente lo que quiere la gente es un botón que le das y empiezas a ganar dinero. Pues hay también gente trabajando en estrategias complejas, escondidas detrás de un token. Tú compras un token y ese token ejecuta para ti un montón de estrategias detrás que tú no tienes que tocar. Pues muchísima innovación en la finanza. En mi opinión,
Como decía Peter, cuando estás en el DeFi te sientes vivo, porque cada día hay algo totalmente nuevo que no se podía hacer antes. Entonces, los préstamos, el lending, son todos préstamos garantizados. Siempre hay un colateral y eso es porque claramente en la vida real cuando pides un préstamo lo colateralizas con tu propia reputación, con tu propia persona, ¿no? O sea, si tú no pagas tu deuda, pues quebras. En el mundo descentralizado anónimo eso no existe, entonces cuando tú no pagas tu deuda, pues te quitamos el peño que dejaste en la casa de peños. O sea, tú dejas tu Ether y sacas DAI. En Compound es 1,2 el ratio de colateralización, en MakerDAO es 1,5. Entonces, en MakerDAO puedes tener un apalancamiento menor. En Compound, por contra, es 1,2, entonces puedes tener un apalancamiento bastante potente. ¿Qué pasa? Son préstamos con bajísimo riesgo. Es decir, el dinero que tú pones como inversor, que pones en un fondo que luego es prestado, siempre va a ser devolvido porque hay colaterales. Si las personas que han pedido préstamos no los devuelven, el colateral se liquida y se pagan los que pusieron el dinero invertido. Entonces, digamos que el riesgo desde el punto de vista financiero es muy bajo. Entonces, es un producto que es muy bueno para personas que tienen una muy baja propensión al riesgo. Y sabemos que tener un producto que pueda ser útil para personas con baja propensión a riesgo no es exactamente lo de las criptomonedas, porque en las criptomonedas hablamos de especulación, generalmente de altísimo riesgo. Entonces, para mí ese es un producto extremadamente interesante porque puede traernos una cantidad de gente a la que hasta ahora no tenías nada que darle, porque contarle a alguien de la calle que puede ganar 100 o perderlo todo no le interesa. Pero contarle a alguien que puede ganar un 4% seguro denominado en dólares es otro tema. Es mucho más fácil de entender. Bueno, entonces, como decía, el riesgo es muy bajo, pero hay un altísimo riesgo de bug en los smart contracts. Y no es un riesgo de perder una parte, es un riesgo potencialmente de perderlo todo. Es una tecnología todavía muy verde. Yo creo que más tiempo pasa y más estaremos todos tranquilos con lo que hay y, digamos, más tranquilos contándoselo a más gente. También es muy importante la figura de gente que hace interfaces, porque haciendo una interfaz puedes cobrar una comisión, pero también puedes poner un seguro. Y entonces creo que hay mucha oportunidad para intermediarios para meterse delante, ofrecerle al usuario esas rentas, pero también ofrecerle un seguro. Entonces, esos son los protocolos que hay. Son esencialmente, desde el punto de vista del inversor, muy parecidos. Dan un interés sobre depósitos y piden un interés a quien toma los préstitos. Como podéis ver, las tasas son muy diferentes. Esas son las tasas de cuando hice la presentación. Hoy son diferentes. En 15 segundos cambian otra vez. Son tasas variables que cambian continuamente. No hay una mesa en que se sientan 4 tíos y escogen. Son tasas totalmente algorítmicas. Son tasas que se basan en la primera ley de economía, oferta y demanda. Oferta de capital, demanda de préstamos. Entonces, basado en eso, se obtienen esos números y hay unas fórmulas detrás que intentan siempre optimizar para tener, digamos, un mercado muy reactivo. Hay fórmulas mejores y fórmulas menos buenas. En mi opinión, la de DYDX, por ejemplo, es la mejor. De hecho, suele tener las tasas más altas. Por el otro lado, DYDX es un protocolo de especulación con margen. Puedes ir a dydx.market y comprar Ethereum por 4. O sea, es Ethereum apalancado por 4. Entonces, las liquidaciones son mucho más frecuentes porque la gente está especulando con apalancamiento. Entonces, digamos, tienen unos riesgos un poquito diferentes. En general, no tiene riesgos, como os decía antes, hay las fianzas, pero digamos que podría ser percibido como un poquito más inestable. Pues nosotros, de momento, trabajamos con Compound, pero estamos también considerando trabajar con otras capas que hacen optimización de tasa de interés para nosotros. Entonces, otro smart contract más, que lo que hace es que en cada 15 segundos va y se coloca en el sitio donde hay la mejor rentabilidad. Y eso es otro protocolo open source que yo puedo poner en mi contrato y no tengo que pedir permiso ni nada.
lo pongo ahí y optimiza para mí las rentabilidades. Pues así es como se ajustan, eso es lo que quieren los algoritmos, eso es el objetivo. Entonces, el objetivo es que haya siempre una reserva líquida y una cierta cantidad de fondos prestados. La reserva líquida es necesaria para que los usuarios que invierten siempre puedan sacar. Igual que el banco tiene metálico en el cajero, pues igual esos protocolos tienen DAI, o el activo que sea, depositado en el contrato y siempre disponible para sacar. Ahora bien, no es 100%. La caja no es 100%. En el banco sabemos que no es 100%, pero en los smart contracts hasta ahora ha sido 100%. O sea, en general, tú pones el dinero y queda ahí. Aquí no, el dinero es prestado. Entonces, si todo el mundo va a sacarlo al mismo tiempo, no hay dinero. Ahora bien, hay el colateral, o sea, el respaldo existe, no hay liquidez, ¿vale? Y como os decía, el algoritmo que está detrás de esas fórmulas lo que nos da es una tasa variable. Entonces, si eso fuera a pasar, si hubiese un pánico bancario, si hubiese mucha gente intentando sacar la liquidez, lo que pasaría es que la parte verde de la reserva líquida bajaría al mínimo. Y cuando baja al mínimo la parte verde, suben las tasas. Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene un préstamo intenta devolverlo y entonces aumenta la liquidez. Quien tiene liquidez disponible la invierte porque puede ganar mucho. Entonces, se van adaptando al mercado y van volviendo, digamos, a unos precios normales. Ahora mismo, por ejemplo, hay más reserva disponible que préstamos. Porque, ¿qué pasa? Hay muchísima gente que le ha gustado mucho, que podía ganar hace un par de meses el 15%, el 16%, y entonces muchísima gente está poniendo dinero. De hecho, ahora mismo hay 150 millones por ahí depositados dentro. Como decía Peter, hay empresas que quieren montar fondos para invertir en eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchísima reserva líquida, las tasas están bajando. Y eso es normal. O sea, cuando veíamos las tasas al 15%, sabíamos que eso no iba a durar mucho tiempo, porque pasa el tiempo y la gente se entera que el 15% es mucho más de lo que le da el banco, invierte, ¿no? Entonces, no hay forma de saber cuál será la tasa en el futuro, pero me parece muy interesante ver qué rápido se ha adaptado eso, porque ese gráfico es desde abril, o sea, y desde abril ha cambiado todo, porque ese mercado se mueve a una velocidad que no es la de la economía tradicional. O sea, eso de un día para otro puedes tener 15 millones más. Antes Peter mencionó Instadapp, que es una empresa que crearon dos chavales hindús en un hackathon. Pues ellos construyeron un contrato muy interesante para que la gente podía refinanciar sus deudas en MakerDAO y moverlas a Compound. Porque en aquel momento la tasa en Compound era más baja. En un día tuvieron 20 millones moviéndose desde Maker a Compound en su contrato. Dos chavales de la India, de 18 años. O sea, me refiero, se mueve muy rápido, la gente tiene mucho dinero, es todo extremadamente líquido, no tienes que esperar a las 9 de la mañana para ir al banco y hacer el movimiento. Apenas puedes, lo haces. La gente usa bots para optimizar, la gente usa smart contracts para optimizar. Entonces, digamos que se mueve todo muy rápido y yo creo que ese gráfico pues, va a ser interesante verlo en un par de años. Ahora, ¿qué es RDAI? Pues RDAI es una pieza más que hemos construido, no es un token propio en el sentido ICO, no es un token que tiene un valor propio, una cotización en un mercado. Lo que es una capa contable encima del DAI. Entonces, lo que hacemos es que cómo el usuario puede invertir en Compound y obtener un interés, pues nosotros lo que hacemos es separar el interés de la inversión. Entonces, cuando el usuario pone el dinero en Compound, nosotros le damos atrás un token que representa su inversión y por el otro lado le damos un token que representa su interés. Hostia. ¿Qué ha pasado? Ah, mi culpa. Vale, perdón, mi culpa. Vale, pues entonces separando el capital del interés, pues permitimos unas cosas muy interesantes. Para empezar, el usuario tiene siempre muy claro cuánto es que ha invertido, porque de 100 saca 100.
Tiene ahí su capital, sabe cuánto es. Al otro lado tiene su flujo de intereses que le va entrando en la cuenta que él decida, o en las cuentas que él decida, o en la cuenta que decide para él otro producto. Ahora, los beneficiarios del flujo de interés no tienen ningún acceso al capital. ¿Vale? Cuando tú pones el dinero en el banco tiene acceso al capital y tiene acceso a los beneficios del interés. Aquí el capital está en tus manos y tú puedes designar otro como beneficiario de los intereses. ¿Y eso qué significa? Que es posible construir aplicaciones que obtengan depósitos en DAI, los capten, los utilicen dentro de su aplicación para hacer 1000 cosas. Por ejemplo, un mercado de predicción, pues la gente tiene que poner dinero en el mercado, ¿no?